Cuando no tenemos un plan financiero regularmente, tendemos a vivir cheque a cheque, esperando el salario o el sueldo o las quincenas, como lo quieran llamar, y a veces ya lo tenemos comprometido y no podemos lograr tener una planificación porque al final del día vivimos solamente pagando las cuentas y a veces ni siquiera alcanzamos a pagar las cuentas de cada mes o de cada quincena o X. Tener un plan financiero es precisamente eso. Voy a estar preparado para lo que necesito ahorita. Voy a estar preparado para la educación, quizá de mis hijos o el tema del crecimiento de nuestra familia. Voy a estar preparado para mi retiro, para cuando ya no tenga quizá fuerzas o cuando tenga alguna enfermedad o cuando haya una pérdida del trabajo. Recibimos los ingresos, se nos van directamente a pagar las facturas que no habíamos como predestinado que íbamos a pagar. Y a veces hasta terminamos pagando intereses, terminamos pagando cosas que no se tienen que pagar o que no son necesarias si tuviéramos como esa educación de estar separando el dinero o de estar manteniendo nuestro estilo de vida conforme a lo que estamos ganando en ese momento. Tú crees que tienes cierta cantidad de dinero en el banco, en la cartera, etcétera, y de repente ya no lo tienes. Y tu pareja de repente te pregunta, ¿cómo de que ya no hay dinero? ¿En qué se fue? ¿En qué se gastó? ¿Les ha pasado? Sí, creo que a varios les ha pasado todo eso. No es algo exclusivo de nosotros. Y la verdad es que a mí me daba... yo me sentía como en examen de la escuela. A veces las deudas vienen por eso. Porque quieres tener o disfrutar un estilo de vida que todavía no es el momento de tener. Quieres acelerar lo que es un proceso. Exactamente. Regularmente las cosas buenas pues llevan su tiempo, ¿no? Hola nuevamente a todos, nosotros somos Daniel y Tere y el día de hoy queremos compartirles uno de los temas que más nos han gustado. ¿Cómo identifico que necesito aprender de finanzas? Vamos a precisamente tratar 4 puntos, vamos a desarrollar 4 puntitos, de hecho los tenemos incluso hasta registrados porque queremos de manera muy puntual que seamos muy claros en, número 1, lo que representa, por ejemplo, la ausencia de tener un plan financiero, ¿no? Para el futuro. Número 2, las dificultades para manejar el dinero. Número 3, el desconocimiento sobre cómo establecer precisamente un presupuesto. Y el 4 es la falta de conocimiento sobre la inversión. Así es que el día de hoy vamos a desarrollar cada uno de estos 4 puntitos. Esperemos que esto les ayude. Que dices, bueno, ¿cómo empiezo a aprender este tema de finanzas? No tengo idea de lo que nos están diciendo. ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde arrancar? Y nuevamente, nuestra idea es que todos estos temas es lo que a nosotros nos ha funcionado, es algo que como pareja hemos ido desarrollando, no es algo que ya está escrito, no es algo que ya es una receta ya que si la vas a seguir te va a funcionar. No, es prueba y error, es simplemente lo que a nosotros nos ha servido y pues queremos compartirlo con ustedes. Así es que, pues, primer tema, ¿qué te parece, Chaparra? Si vemos el primer punto, ¿por qué representa o por qué es tan importante la ausencia de un plan financiero? Cuando no tenemos un plan financiero regularmente, tendemos a vivir cheque a cheque, esperando el salario o el sueldo o las quincenas, como lo quieran llamar, y a veces ya lo tenemos comprometido y no podemos lograr tener una planificación porque al final del día vivimos solamente pagando las cuentas y a veces ni siquiera alcanzamos a pagar las cuentas de cada mes o de cada quincena o X. Exactamente, tenemos el problema de llegar precisamente a cierre de mes, tenemos el problema de que tenemos el dinero comprometido, e incluso empezamos con los problemas de tener, además de vivir día a día, de empezar a endeudarnos y de no saber manejar esa deuda. Últimamente hay mucha facilidad para tener tarjetas de crédito, hay facilidad para conseguir préstamos por cualquier lado y desgraciadamente si nosotros no tenemos un plan para el futuro, pues no podemos llegar a algo claro. Y algo que tenemos que entender mucho en el tema de las finanzas personales es pensar a largo plazo, el tema de jubilación, el tema de retiro, no nada más el día a día. Oye, Daniel, ¿y te acuerdas, por ejemplo, cuando no teníamos intención o cuando no teníamos como esa conciencia de educarnos financieramente, de repente llegaban imprevistos, se enfermaba un niño, se ponchaba una llanta, se descomponía el carro o lo que sea? Y
pues no teníamos un fondo de emergencias, no teníamos como previsto que podía pasar algo, obviamente por eso son imprevistos, y nos sacaba completamente del presupuesto que supuestamente teníamos. Por fin habíamos logrado tener un ahorro a lo mejor pequeñito que lo queríamos empezar a crecer y llegaba un imprevisto que no habíamos previsto precisamente y nos quedábamos nuevamente sin nada de ahorros. Sí, o sea, el tema de tener un plan financiero es precisamente eso. Voy a estar preparado para lo que necesito ahorita. Voy a estar preparado para la educación, quizá de mis hijos o el tema del crecimiento de nuestra familia. Voy a estar preparado para mi retiro, para cuando ya no tenga quizá fuerzas o cuando tenga alguna enfermedad o cuando haya una pérdida del trabajo. Tengo que tener un plan. No tener una jubilación, por ejemplo. Exactamente, que últimamente ya no existe ese tema quizá en muchos empleos de la jubilación. Entonces, la ausencia de ese plan es una alerta, la primera alerta roja de que necesitas aprender acerca de finanzas. Es el primer punto. El segundo punto lo mencionaste ahorita de manera muy interesante, un presupuesto de gastos. ¿Qué es eso del presupuesto de gastos? Pues una de las dificultades que se presentan al no tener educación financiera es que pues precisamente recibimos los ingresos, se nos van directamente a pagar las facturas que no habíamos como predestinado que íbamos a pagar y a veces hasta terminamos pagando intereses, terminamos pagando cosas que no se tienen que pagar o que no son necesarias si tuviéramos como esa educación de estar separando el dinero o de estar manteniendo nuestro estilo de vida conforme a lo que estamos ganando en ese momento. No sabemos en qué se nos está yendo el dinero. Regularmente nadie tenemos la cultura de registrar nuestros gastos, ni siquiera en tus inicios. Cuando nosotros estábamos empezando a aprender de educación financiera, en todos los libros nos decían, lleva un registro de gastos, y nosotros nunca lo hacíamos porque lo hacemos a lo mejor un día y el día siguiente ya no. Y se nos hacía muy fácil, pues ¿qué sentido tiene a lo mejor los 5 pesos que le di al INE del estacionamiento? ¿O qué sentido tiene registrar los 20 pesos de la botella de agua? O cositas así, y no te das cuenta, no logras identificar en qué se te están yendo tus gastos hormiga, que se le llama gastos hormigas, a esos gastitos que no te das cuenta y sin querer queriendo ya te fueron 200 pesos en un día o 1,000 pesos a la semana en puros gastos hormigas. Ahora les platico tantito. Algo que nos pasaba a nosotros que era muy común y probablemente a ustedes les esté pasando. No sé, les ocurra de que tú crees que tienes cierta cantidad de dinero en el banco, en la cartera, etcétera, y de repente ya no lo tienes. Y tu pareja de repente te pregunta, ¿cómo de que ya no hay dinero? ¿En qué se fue? ¿En qué se gastó? ¿Les ha pasado? Sí, creo que a varios les ha pasado todo eso. No es algo exclusivo de nosotros. Y la verdad es que a mí y yo me sentía como en examen de la escuela. Me sentía cuestionado, interrogado, así de, güey, pues si no me lo gasté en vicios, no tengo vicios, o sea, no. Y yo me sentía cuestionado, que decía, te lo prometo que no lo gasté en tonterías. Perdón. Parece chiste, pero es anécdota, es una realidad. O sea, me sentía mal que yo decía, bueno, pues es que ya no me acuerdo en qué lo gasté, pero te aseguro que fue para la familia, o sea, te aseguro que fue en algo importante. Entonces, el hecho de tener un presupuesto y de tener lo que está mencionando Tere ahorita, tener un control de gastos, eso es vital. Entonces, no es el tema de hoy cómo hacer tu presupuesto de gastos, porque ese va a ser un tema que quizá demos en otro de los podcasts, pero algo que sí es muy importante es el que tengas un conocimiento que sí o sí se requiere un presupuesto. Ahora, para mucha gente, digo, lo entendemos, para mucha gente puede sonar esto como que te estoy encajonando a tener tu dinero bajo cierto nombre, ¿no? Esto es para esto, esto es para esto. Incluso hay una película creo que de Pixar, ¿no? La de los globos, ¿cómo se llamaba? No sé, me acordaba la película de Up. Sí, es cierto, que tenían su botecito para las vacaciones famosas, ¿no? La pareja. Y guardaban en su botecito. Y así he visto en varias películas que tienen su botecito que para el viaje, su botecito que para el carro, seguro, que para el seguro. Entonces, eso es definir o darle un nombre para tu dinero. Bueno, entonces también aquí es importante que
más bien otro indicador de que necesitamos aprender de finanzas o de educación financiera es que no sabes o no tienes idea de qué es un presupuesto o cómo se hace un presupuesto. Exacto. Realmente un presupuesto de gastos es algo tan sencillo que es simplemente identificar con exactitud cuánto estás ganando, cuánto estás gastando y cuánto es lo que debes. Exacto. Y sobre todo, cuando tienes identificado los gastos, que eso es lo que se me hizo más feo, honestamente, en el presupuesto. Si tienes un solo ingreso, si tienes un empleo o un negocio, pues solo un ingreso o dos, pero en gastos aparece toda la letanía. Entonces, en los mismos gastos hay que necesitar separarlos en las diferentes actividades de el hogar, que tiene que ver salud, educación, etcétera, muchas cosas. Y sobre todo el tema de deudas. O sea, también es otra alerta importante de que necesitamos aprender las finanzas, el hecho de que tú tengas deudas. Honestamente, vivimos bajo muchos paradigmas muy clavados aquí en México. Y hay una frase que recuerdo muchísimo, no sé, quizá a ustedes les suene también. El que nada debe, ¿Tiene? nada tiene. El que nada debe, nada tiene. Entonces, inconscientemente hemos recibido mucho bombardeo de información, muchos paradigmas o muchas creencias que hemos adoptado de que para tener cosas necesitamos vivir endeudados. Y les soy bien franco, nosotros hemos descubierto que no necesitas estar endeudado para tener muchas cosas. Simplemente a veces el tener deudas es porque quieres una gratificación antes de tiempo. A veces las deudas vienen por eso, porque quieres tener o disfrutar un estilo de vida que todavía no es el momento de tener. Quieres acelerar lo que es un proceso. Exactamente. Regularmente las cosas buenas pues llevan su tiempo, ¿no? Tener la casa de tus sueños, tener el carro que quieres, tener el viaje que quieres, pues todo eso lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo que ahorres, que trabajes y es un proceso al final del día. Entonces, cuando nosotros nos vivimos, más bien vivimos una vida donde solamente estamos pagando lo que debemos, te pierdes otras oportunidades como, por ejemplo, el poder invertir en otras cosas. Y otro de los puntos importantes o relacionados con este tema que estamos platicando con ustedes hoy es la falta de conocimiento acerca de la inversión. Antes de que nosotros tuviéramos el negocio o el trabajo que tenemos actualmente, pensábamos que el tema de inversión era para personas que tenían muchísimo dinero, para personas que habían estudiado para ser inversionistas. No sabíamos nada realmente. Escuchamos que, pues fulanito de tal, pues es inversionista. Y pues así te quedas como con ese tabú de que, pues es para gente grande, ¿no? Eso. Y cuando realmente es una situación actual que la mayoría de personas no sabemos que podemos invertir o que desde puedes cantidades tener. pequeñas. Es más, estar en la bolsa, por ejemplo, pertenecer a la bolsa mexicana de valores, por decir así, tú puedes hacerlo con un mínimo conocimiento, pero no nos inculcan esa educación desde las materias básicas, digamos, de secundaria, preparatoria. No existe esa cultura aquí en México. No sé en otros países cómo sea, pero por lo menos en México no tenemos la cultura de invertir. Y cuando no inviertes, no creces tu dinero y por ende, pues también te pierdes de poder pertenecer o participar en oportunidades más grandes o oportunidades del tamaño que sea que se te presenten en el día a día. Ahora, eso es algo que nosotros quisiéramos aportar. Precisamente la razón de ser de estas charlas, de estos podcasts, es precisamente el tratar de cambiar un poquito los principios o el tema de la educación a la que estamos acostumbrados. Dejar de verlo complicado. Dejar de verlo complicado. Honestamente, hay un problema de educación financiera en México y en muchos países de Latinoamérica y en muchos países del mundo, donde nada más estamos acostumbrados a vivir bajo un esquema que nos han enseñado quizá nuestros papás, quizá la sociedad, quizá la escuela, pero la realidad es que no hay una materia de estudio como tal de finanzas personales. O sea, existen libros que hablan de ello, pero no todo el mundo es autodidacta. Existen personas que han tenido éxito, pero quizás esas personas no han tenido el tiempo quizá de estar contigo mentoreándote para decirte por qué camino te conviene ir para que aceleres este proceso. Entonces, algo que nosotros hicimos pues fue aprender con libros, con mentores y decidimos buscar la información. Eso es lo primero, que si la gente que está siguiendo este podcast o que va a empezar a seguir este podcast es gente que quizá pudiera estar interesada. Primero que nada es felicitar a la gente por eso, porque realmente pocas personas quieren tomar la rienda de su educación financiera.
De hecho, no sé si tuvieron oportunidad de escuchar nuestro episodio anterior. Aquí les vamos a dejar la liga para que puedan escucharlo. Ahí les platicábamos que parte de nuestra, de un parteaguas tan importante que tuvimos fue el haber tenido un vision board. Ese fue el paso número 1, haber tenido un pizarrón de sueños hecho con conciencia. Y el segundo paso fue haber empezado a hacer un presupuesto de gastos y actualizarlo mes con mes, llevar un registro de gastos entre los dos, porque una cosa eran sus gastos, los míos y los de los dos. Empezamos a hacer un registro de gastos entre los dos y entonces a tener un presupuesto mensual. Ahora, perdón, pero es que yo me tengo que meter en esto. Como que ella es la que da la información y yo soy el que da los chascarrillos del día a día. Pero algo también, otra anécdota que nos pasaba era que cuando empezamos a tener este registro de gastos, yo era el encargado de hacer la parte administrativa, porque como hombre, pues hay que administrar el hogar, ¿no? Pero ocurría algo muy interesante. Quizá yo tenía el acceso al dinero, yo tenía el acceso a las tarjetas y yo mismo registraba los gastos, pues para decirle a Tere, ya me había cuestionado, ¿se acuerdan anteriormente que decía? Ya me había cuestionado en qué te lo gastaste. Ahí está. Pero a veces se me olvidaba registrarlo o a veces decía, pero eso ¿por qué? Y que no sé qué. ¿Y en qué momento se hizo? Entonces decidimos cambiar otra vez el flujo, cambiar en esta comunicación y hacernos ambos responsables de este presupuesto. Es decir, ok, yo voy a estar pagando, pero tú vas a estar registrando qué se está pagando, qué día, para qué, con notas y todo. Entonces, se puede hacer a la antigüita con una hojita de papel o un cuadernito, pero nosotros decidimos utilizar nuestro celular en una aplicación Daniel gratuita. siempre ha sido obviamente como muy partidario del tema de la tecnología y siempre hay que bajar la aplicación y hay que hacer un Excel y hay que hacerlo de esta forma. Si ustedes tampoco tienen ni idea de cómo hacer un presupuesto y tampoco habían escuchado lo que era, pues no se pierdan los siguientes episodios porque ahí les vamos a estar compartiendo también cómo hacemos Daniel y yo nuestro presupuesto. Entonces, resumiendo y aterrizando todo lo que platicamos el día de hoy, ¿por qué es importante que aprendamos de finanzas? Número 1, pues en la escuela tradicional, en la sociedad, no estamos acostumbrados a tener este tipo de información. Número 2, no sabemos cómo manejar a veces nuestro dinero. Vivimos día a día. Número 3, no vemos o no tenemos una planificación para un futuro, para una jubilación. Estamos pensando solamente en el corto plazo. Ni siquiera vemos a veces el mediano plazo. Y número 4, no sabemos respecto de inversiones. Perdemos muchas posibilidades pensando que hasta que las cosas mejoren en nuestro presupuesto, en nuestra familia, podemos comenzar a invertir. Ciertamente es parte de un proceso. Sí, no se va a invertir desde el principio, pero se tiene que comenzar con cosas muy básicas que significan, por ejemplo, el ahorro, desde algo que es muy, muy básico para podernos permitir una inversión. Pero si tienes desconocimiento de eso o simplemente el hablar de dinero te estresa, porque yo recuerdo que hablar de dinero con Tere era motivo de estrés. ¿Te acuerdas de esa parte? Claro, pues si no había dinero, pues cómo no iba a ser estrés. Pero era estresante el que, oye, pues vamos a hacer cuentas o vamos a hablar de dinero y yo en la madre, ahí viene el cuestionario. O sea, ahí viene la interrogación. Espero tener toda la información. Entonces era estresante, sobre todo darte cuenta que el bolsillo estaba vacío. Era más estresante. Y el no saber cómo resolverlo era estresante. O sea, el no saber, sabíamos que necesitábamos más dinero, era una realidad, pero decidimos aprender finanzas precisamente por eso, porque dijimos, hay que empezar a hacerlo con lo que tenemos, pero necesitamos saber más adelante. Aparte, ¿sabes qué? Uno de los beneficios que yo hoy empecé a notar cuando empecé a encargarme o a involucrarme en las finanzas de la casa, fue que se siente diferente o te sientes diferente más bien como mujer. Encuentras como esa parte de empoderamiento de decir, oye, pues no eres el único que le haya también al dinero. Mira, yo también sé, mira, ya lo sé administrar y lo estoy haciendo bien y no estoy despilfarrando y tampoco necesito que me reclames porque estoy destinando más dinero a esto. O sea, realmente esto es lo que tú estás aportando y esto es lo que se está gastando y no hay más. Entonces sí te sientes como más empoderada porque dices, logré hacer esto bien, estoy haciendo algo bien para mi casa, para mi familia y yo estoy haciendo algo responsable con el dinero que mi esposo está trayendo a mi casa. En aquel entonces solamente Daniel aportaba dinero. Y eso es muy importante. Creo que como en tema de pareja, en el tema de finanzas en pareja,
es muy importante que haya precisamente ese flujo de comunicación, de aportación, de decir, no nada más es traer el dinero, es saberlo administrar, y no nada más es saberlo administrar para el chivo, ¿no? Que le dicen comúnmente, para la casa. No, es saberlo administrar de manera inteligente, pensando en un futuro mejor, en un futuro que hemos diseñado juntos, en un futuro que queremos vivir. Y algo que para mí en lo personal me dio muchísimo alivio y muchísimo bienestar fue que realmente Tere se dedicara a educarse financieramente por su cuenta. Es decir, compramos los libros necesarios y yo la veía a ella leer y le apasionó un libro. Creo que el que La te apasionó, transformación total de su dinero. La transformación total de tu dinero. O sea, si quieren así como que el link, podemos dejar el link aquí en la mención en el video. La transformación total de tu dinero. Y ese libro fue realmente lo que nos fue dando muchísimos pasitos a seguir para empezar a tener control. Nos cambió totalmente como la perspectiva de lo que es el dinero, de cómo se administra, porque ya teníamos de cierta forma como las bases de cómo administrar el dinero, pero no nos lo viene explicado literal con esos pasitos de bebé que nos mencionaron en ese libro de la transformación total de su dinero, pasito a pasito, cómo crear tu fondo de emergencias, para qué es esto, para qué aquello. Metas pequeñas. Cómo pagar tus deudas, cuál es la deuda más importante. Todo eso lo fuimos aprendiendo, nos apasionó esa parte y es súper bonito cuando lo haces en pareja, porque cuando es uno solo el que lo hace, el otro no lo entiende y no logras como transmitirle lo que tú quieres hacer, lo que quieres lograr y lo que es importante para ti. Y es también una realidad que dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer conciencia de que necesitamos aprender de finanzas, empezaron a llegar externamente mentores, y un mentor no tiene que ser una persona físicamente necesariamente. Un mentor fue Dave Ramsey a través de su libro. George Clason con El hombre más rico de Babilonia fue otro mentor, y otros amigos. Y entonces empezamos a buscar gente que compartiera ese mismo deseo de salir adelante, de cómo empezar a buscar en qué comunidad podíamos entrar nosotros y participar, porque en muchas comunidades se hablan de diferentes cosas, pero una comunidad que te hable del dinero, que te hable de finanzas, que te hable de tener un plan, que te hable de todo esto, para nosotros era muy importante y empezamos en esa búsqueda y encontramos precisamente las herramientas que ahora y los compañeros de trabajo y las personas con las que ahora estamos desarrollando esto que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Entonces, esperemos que esta parte les sirva a ustedes en este episodio. No sé. Síguenos compartiendo, mándenos un mensaje si nos están escuchando. Nos va a dar mucho gusto saber que lo están escuchando. Déjenos en mensajito de qué tema les gustaría que habláramos. ¿Qué retos tienen? A ustedes, si les dejó algo, esto que nosotros compartimos, si se identificaron o no, y cuáles son los retos que ustedes han tenido por no haberse preparado anteriormente con la educación financiera o no haber aprendido. Y también, pues, síganos en nuestras redes sociales, síganos en las redes, se los vamos a dejar aquí abajito. Si quieren tener más contenido de esto, más contenido de valor, empiécenos a seguir. Va a ser un gusto estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por su atención y esperamos verlos en el próximo episodio. Gracias. Abrazos a todos.